y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Si nos ponemos de pie, vamos a recibir la palabra del Señor. Agradecido con el Señor por cada uno de ustedes que están aquí. Veo unas caritas que amo mucho, mucho, que los veo hoy. Qué lindo que estén aquí. Después les digo cuáles son esas caritas. Pero vamos al mensaje y vamos a prepararnos para recibir este mensaje tan poderoso en el libro de San Juan, que ha sido tanta bendición para nosotros. ¿Cuántos están creciendo con el libro de San Juan? Sencillo pero poderoso, ¿no es cierto? Nos lleva a grandes pensamientos, grandes cambios y transformación en nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno y aplico tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este tema es muy interesante, lo que pasó en esa escena que está justamente en el libro de San Juan, capítulo 8. Algo también que es de sumo interés para los teólogos es cómo comienza este capítulo, termina en el capítulo 7 y después en mitad de un versículo empieza el capítulo 8. Los eruditos de la palabra del Señor han descubierto, obviamente, que los manuscritos originales no incluyen estos primeros 11 versículos en San Juan. La escena de esta mujer que se encuentra en adulterio. Y lo interesante es que
una época que lo trataron de poner en el libro de San Lucas y en un momento lo regresaron a lo que es el libro de San Juan. Entonces, lo que sí sabemos es que esta fue una historia real, sí pasó, sí sucedió, y tenemos mucho que aprender de esa historia hasta el día de hoy. Espero que usted haya entrado a la iglesia con un corazón contrito y humillado y haya dejado la piedra afuera. Bueno, listo. Muy bien. Y vamos a mirar justamente con lujo de detalle por qué luchamos con el pecado. Porque lo que Jesús les dijo a esta gente parece imposible. A dos le dijo en la Biblia, vete y no peques más. Y a otro le dijo, vete y no peques más para que algo peor no te venga. Wow. ¿Se acuerdan del paralítico en la fuente que Jesús sanó? Eso fue lo que dijo Jesús cuando lo encontró por allá en el templo, que estaba dando gloria a Dios por sanidad. Le dijo, Señor, no peques más para que algo peor no te vaya a pasar. Y a la mujer le dice lo mismo, vete y no peques más. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué los fariseos aprovecharon el momento de traer a esta mujer que había sido encontrada en adulterio para que Jesús diera un certamen? Para que Jesús, tentado por ellos, diera un certamen. Y obviamente, qué interesante que traen a la mujer. Pero usted regresa a Deuteronomio y a Levítico, va a descubrir algo con respecto a la concordancia de este versículo, y es que si la ley exige que los que sean encontrados, la pareja que es encontrada en adulterio, eran llevados afuera de la ciudad, en las paredes de la ciudad, que siempre las paredes, ¿no es cierto? Y ahí le mataban con piedra. Pero qué interesante que ellos nomás le traen la mujer. No sabemos el extensa, qué fue lo que sucedió exactamente, cómo la agarraron, qué estaba haciendo exactamente. Pero qué interesante que el tipo no estaba por ahí. ¿Cuántas mujeres agradecen que Jesucristo les dio a usted dignidad merecida? Jesús siempre levantó la imagen de la mujer. Ellos están esperando que Jesús hiciera una declaración y ya terminar con ella. Pero Jesús, como siempre, en la manera en que él respondía, con la sabiduría extraordinaria del Hijo de Dios, los dejó, como dicen, con los cabellos y los rizos arreglados y no pueden hacer nada. Cuando les dijo a ellos, bueno, se pone a escribir ahí algo, y ¿sabe qué escribió Jesús? En el piso, ¿sabe qué escribió? ¿Sabe? Yo no sé tampoco. Pero algo indicó que estas personas están viendo a Jesús y como que, pasito para atrás, pasito para atrás. Y cuando Jesús empieza a escribir eso, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo me acuerdo que mi papá usaba mucho esa expresión, mi padre carnal. Cuando estábamos dando quejas de otro hermano o algo, sí, así como Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando ellos se dan cuenta, y empiezan con los más ancianos, que obviamente tenían más problemas de lo que estaban pensando y la manera que pensaban y el pecado que tenían, empezaron a retirarse, eventualmente los jóvenes, y eventualmente no hubo más quien fuera capaz de tirar una piedra a esa mujer. Y ya quedan los dos solos, y es cuando Jesús le dice a ella, yo tampoco te condeno. ¿Dónde están los que te estaban condenando? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Algunos no entienden qué significa y no peques más. Porque el cristianismo, cuando llegamos a Cristo y somos lavados por la sangre de Jesús y comenzamos una vida en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas ya se han pasado, todas las demás son hechas nuevas. Y empieza la transformación en nosotros a través del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestras vidas, y tiene que haber un cambio, o si no, no es válida la fe en Cristo Jesús. Tiene que haber un cambio. Que la gente, viene ese que era para la clase y ahora es tan buena clase.
Mira, ese señor era súper grosero y patán. Y ahora es una dulzura, es un pan dulce. Porque si hay cambio en el Señor, usted no puede seguir patinando en el pecado y pensar que es un creyente. Hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir que en realidad comenzaste una nueva vida. La manera que actuabas antes ya no actúas. La manera que reaccionabas antes ya no vas a reaccionar así porque tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Tratamos con el pecado. Con el pecado vamos a tratar hasta el último respiro, cuando que venga Jesús por nosotros. Siempre vamos a lidiar con el pecado. De alguna manera. Los hombres tienen una tendencia más al pecado sexual y las mujeres al pecado del chisme. Y de celos, y de envidia, y de control. Pero pecado es pecado. Siempre tenemos esa escala, ¿no? Esa mujer cometió adulterio, matémosla. Ah, tenemos la escala, ¿verdad? Sacamos la escala y Jesús les dijo a los que tienen la escala, ¿qué les dijo? ¿Por qué buscáis la paja en el ojo de tu hermano cuando no te has dado cuenta que tienes una viga? ¿Cómo tratamos con el pecado y cómo logramos tener victoria sobre el pecado? Es lo que hace al creyente y discípulo de Jesús. Ahora, algunas cosas que le recomiendo, y tiene respaldo bíblico todo lo que les voy a recomendar, en cómo usted puede tratar con el pecado en su vida. Porque el pecado mata, dice la palabra, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice también en Romanos 6:23 que el pago del pecado es la muerte. No solamente hablando de la muerte eterna, porque obviamente el pecado lleva a muerte, pero empieza a morir cosas en ti. Empieza a venir en ti la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, propósitos lindos que tiene Dios para ti, porque te engomas con el pecado. Y tienes que aprender a cómo tratar con el pecado. ¿A cuántos de ustedes les gusta el dulce aquí? Ah, muy bien. Hay gente honesta. ¿Ve? No hay mentirosos. Y yo tengo ese problema. Me encanta el dulce porque a mi mamá le encanta el dulce, me encanta el dulce. Entonces, los problemas que mamá tuvo con mi edad, los mismos problemas están llegando a mí. Y si yo sé que me encanta el dulce, pastor, el azúcar no es pecado. Dígale a su cuerpo. Después de cierto tiempo, lo que está matando más a la gente hoy en día es que el consumo del azúcar. Porque el pecado mata. ¿Verdad? Todo lo que hacemos exageradamente viene a ser pecado. Excepto adorar a Dios, eso sí no es pecado. Pero ¿qué sucede? Si yo me estaciono allí donde venden donuts, Dunkin' Donuts, y miro unas que por la ventana estoy mirando y contemplándolas, y miro ahí y pienso tomarme un cappuccino con un par de donuts. Y voy a llevar 4 para la casa. Y cuando llego a la casa, ya no hay donuts. Y se acabó el café. Ya no es cappuccino, sino ya está desocupada la tacita. Y entro a la casa, la tiro para que Olivia no se dé cuenta. Todo tipo de pecados así. Si usted sabe dónde está su debilidad, evítelo. Cuando pase por esos Dunkin' Donuts, bye Dunkin' Donuts, te ato y te reprendo. Tome lícito donas, pero no me deja dominar por nada. No le dé campo al pecado. No lo pienses mucho. No lo busques. Hay personas que buscan cosas que no se le perdió. No lo busques. Si conoces tus debilidades, no busques. No lo atienda. Pecado, ¿quiere un cafecito? No. No lo atienda. No lo compares. Bueno, por lo menos yo voy a la iglesia, alabo al Señor, todo, aunque hago estas cositas, pero el vecino lo que hace, mira lo que está haciendo. Yo soy más santo. No compares. En cuanto a
que digas, yo lo sé manejar. En consejería he encontrado siempre una situación donde se dañó un matrimonio, se dañó una persona, se afectó porque la persona me dice a mí sinceramente, bueno, empecé a coquetear con alguien, pero pensé por dentro, yo sé manejar esta situación. Y ahora estoy en un problemazo. Y también el poquito, es otra manera que ustedes tratan con el pecado, el poquito, es un poquito. Ayer no sé qué comí poquito, pero no sé, estuve en 3 restaurantes en diferentes momentos. Y casi que toda la madrugada estaba yo muy mal. Quería a los pastores que me reemplazaran hoy. Dije, no puede ser 2 domingos seguidos. No, yo reprendo. Pero también tengo que ser sabio en lo que como, ¿no es cierto? Y comí poquito, pero ese poquito lo comí, no sé qué me dio, que toda la noche estuve malísimo. Con unos dolores que nunca he tenido en mi vida. Los pensé mucho a ustedes desde el baño toda la noche. ¿Qué va a hacer mañana? Porque un poquito leuda toda la masa. Ustedes dicen, yo tengo bajo control y un poquito. No, la manera que tratamos con el pecado es primeramente identificando que hay pecado. La persona que tiene problemas con alcohol social, cuando se sale el happy hour y se mete 4 o 5 tragos, se monta en su carro ya con problemas de alcohol. Y miren lo que pasó con esta familia que fueron a ver a Taylor Swift. Salieron del concierto, no es la primera vez que pasa esto, es la segunda cada vez que hay un concierto grande. Y un muchacho embriagado y los mató. Jovencitos llenos de vida. ¿Todo por qué? Porque alguien no se controló. Entonces hay personas que dicen, bueno, un traguito aquí, un traguito. No me va a hacer mucho daño. Y va agregando. Entonces el pecado es así. Cuando tú dices, yo puedo controlar. La manera que tú tratas el pecado es primordialmente reconociendo lo que hizo Jesús por ti y arrepintiéndose. Cuando tratan con personas que tienen problemas de alguna adicción, lo primer paso que toda persona puede ser libre de adicciones es que reconoce que tiene una. Y hace algo al respecto. ¿Por qué no reconocer? Y hacer algo al respecto. La mayoría pecamos de 2 maneras. Comisión u omisión. Comisión es cuando usted piensa algo, lo habla, lo piensa y lo hace. Actuó en el pecado, entraste y lo hiciste, quedaste convicto del pecado. Y lo que es omisión es cuando Dios te dice que hagas algo y no lo haces. Y no eres obediente. Te pide una bendición. Cada vez que te obedeces al Señor, hay bendición. Y el pecado tiene otra consistencia muy interesante. Y es que el pecado es como semillas. Tú a veces piensas que pecar es solo un problema que a ti te concierne y a los demás no. Y después descubres que sí afecta a otros. Yo me acuerdo cuando jovencito tenía ciertas debilidades, como todo joven. Me llamaban a coquetear y yo estaba ocupado. Y cuando mi hijo empezó a crecer, y yo estaba mirando el reflejo de mí en él, y empezaba a hacer lo mismo, y peor, es que las semillas se multiplican, era peor. Cada dolor de cabeza que nos daba con esas situaciones era impresionante. Fui al Señor, le pedí perdón. Señor, yo sé que tú me has perdonado todos mis pecados, pero te pido que me perdones por mis pecados de juventud, porque ahora está creciendo semilla ahí. Por favor, cortes esa raíz, Señor. Y no quiero, Señor, y lo dije de verdad, oré al Señor llorando, que esta semilla llegue a otra generación. Sin saber que iba a tener nietos tan especiales que tengo hoy en día. Pero eso ya está cancelado. Toda atadura que yo tenía joven, en el nombre de Jesús orando, la cancelé en mis siguientes generaciones cuando vi el reflejo, porque el pecado se multiplica en los tuyos. Es que los papás se les olvidan lo que hacían y se enojan con sus hijos y los maltratan verbalmente y se olvidan de lo que ellos hacían. ¿Cierto?
El precio tiene un pecado. Perdón, el pecado tiene un precio. Y es la muerte. Empezamos a morir a muchas cosas cuando tú dejas sobornar del pecado. O sea, la palabra, porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tanto nos ama el Señor que dice lo siguiente, Romanos 5, 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, diga conmigo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo tratamos con el pecado? ¿Qué es el primer paso? Detectarlo, reconocerlo y ¿qué más? Arrepentirnos. Entregarle al Señor el pecado. ¿Cómo tratamos con el pecado? Siendo obedientes a Dios. Yo me acuerdo cuando salía a fiestas y me decía mamá, Jorge, vaya, pero me llegué tan tarde. Y por favor, no vaya a probar drogas. No vaya a probar drogas. Yo, ay, ok, mamá, está bien. Y yo llegaba a la fiesta y estábamos en unas buenas fiestas que habían, muy sanas. Pero de vez en cuando a alguno le daba por traer por ahí un cigarrillito, esos que huelen raro. Y a mí el eco de la voz de mi mamá me afectaba. No vaya a probar drogas. Me decían, Jorge, venga, vamos allí al porche. No, gracias. Me decía que no era conmigo, me quedaba bailando adentro con tal de no salir a oler esa vaina o a probarla. Porque hay que aprender a decirle no al pecado. Cuando yo era docente, por 10 años que fui docente, en el tiempo de Ronald Reagan y su esposa Nancy, nos enviaban camisetas, me acuerdo, negras, con rojo, y decía algo muy especial, de que no probarán droga los niños. ¿Y sabe qué? Por mucho tiempo se hizo y eso ayudó mucho en ese tiempo. Para que los niños reconocieran que no tienen que estar probando drogas. Amén. Cuestión de arrepentimiento, obediencia, constancia. Aprende a vencer el pecado constantemente. No deje que te debilite, no te rindas. Yo hago cosas, por ejemplo, a nivel personal, ¿no? Cuando me llegan los cheques de bancarios en blanco que pido porque se me acabaron, pongo sobre la caja mi mano y empiezo a orar, Señor, que hagas muchos cheques de bendición para tu gloria. Y cuando tengo un nuevo teléfono, un iPad o algo, agarro aceite y le pongo encima, Señor, con ese instrumento, con esta herramienta, que no te ofenda, Señor, y que la use conforme al propósito que tú quieres que yo la use. Amén. Es cuestión de detectar, reconocer quién es usted. ¿Por qué a Billy Graham no le encontraron cosas como mal uso de fondos o inmoralidad? ¿Por qué? Porque él puso ciertas cosas para evitarlo. Él no se subía ni a un ascensor con una mujer a solas. Que fuera su mamá, una de sus hijas, su esposa. Puso ciertas reglas en él y así tiene que ser todos nosotros para cuidarnos, poner ciertos límites en nuestras vidas. Y es cuestión de consistencia. Pero la verdad es que es casi imposible responder a lo que Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Él está refiriendo posiblemente al adulterio, obviamente, o a todo tipo de pecado. ¿Cómo tú y yo podemos lograr esa victoria? Usted viene, recibe la palabra, usted viene, canta, usted ama al Señor, usted ayuda, apoya a esta iglesia financieramente. Entonces es lindo. Pero es lograr resistir el pecado que te hace crecer. Porque la obra que Dios comenzó en ti, Él es fiel en completarla. Él es fiel en perfeccionarla. Él no es por tu fuerza, no es por ejército, sino es por el Espíritu de Dios que está en ti, que hace la diferencia. Pablo nos hace reconocer algo muy especial. El apóstol San Pablo, con referencia al pecado y cómo tratar con el pecado. Nos dio muchas escrituras para entender cómo tratar. Pero en particular hay un momento
en que Pablo describe su propia lucha con el pecado, tan específica, tan real. La primera vez que yo leí esta porción que vamos a leer juntos nosotros, y yo decía, pero ¿por qué? Si Pablo es un santo, San Pablo, ¿cómo habla de esa manera de sí mismo? ¿Por qué si ya siendo cristiano habla que el pecado trata de apoderarse de él? ¿Cómo es eso? Si es un santo de Dios. Y todos tenemos esa lucha. Y Pablo empieza a escribir. Vamos a Romanos 7. De esa lucha. A través de los tiempos, a nivel personal, descubrí qué hermoso y real Pablo, el apóstol. Qué hermoso como él describe su lucha para que tú y yo la entendamos. Porque el único perfecto es Jesús. Donde más luchamos con el pecado. Y Jesús también fue tentado en todo, dice en Hebreos, él fue tentado en todo. ¿Qué diremos pues? Dice el apóstol Pablo. Versículo 7, el 7. ¿La ley es pecado? Lo que Dios estableció, el patrón de lo que Dios exige de nosotros como seres humanos. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Algunos de ustedes entienden cuando agarran en la calle y dice 45 y está pegando 65 y le dan un ticket, reconoce, ¿verdad? Que hay una ley que no te puedas pasar de 45, pero te pasaste, te van a dar una infracción. Porque ya estaba dictada esa ley. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces él descubre que la ley describe un pecado que se llama codicia y él descubre que tengo acceso a ese pecado simplemente porque está escrito. Así como está escrito, el rótulo donde dice 45 y está en 55, está escrito ya. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado nos mata, es trágico. Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Qué? No está exagerando Pablo. El pecado mata sueños, mata familias, mata matrimonios, mata niños divorciados por el pecado de un matrimonio. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que es bueno, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser de una manera pecaminoso. De vez en cuando hago una oración hacia el Señor, Señor, ayúdame a odiar el pecado. Hágalo, a ver qué te pasa. Y después me cuentas, ¿listo? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tenemos tres luchas todos, tres luchas. Tenemos lucha con el mundo. El mundo nos da una vitrina y nos pone, en venta, hoy 50% off, compre esto, compre lo otro, haga esto. Y usted está ahí atraído por el mundo. El pecado te atrae. Pero el que responde la carne es la que atrae. Cuando está el mundo ofreciendo, la carne es la que se da a captar el pecado. Y cuando el mundo te ofrece y la carne obedece, entonces nace el pecado en ti. Y al tener el pecado en ti, empiezas a morir a ti mismo. Y Satanás tiene sobre ti una ventaja. Porque lo que hago no entiendo. No lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero
Esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Qué lucha tan tremenda, ¿verdad? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. La carne no mora el bien. Le decía a los hombres el miércoles, si quieres saber algo bueno de lo que es porno, ¿quieres saber algo bueno de porno? Entonces quedan así como con los oídos. Absolutamente nada. Por el daño que le hace a la mente del hombre. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo, pero tú eres un santo, me has desilusionado, Pablo. ¿Cómo dices esas palabras? No, un hombre real. ¿Usted ha visto tantas personas que dicen cosas que ellos son tan santos y todo, y después se los descubre haciendo cosas feas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces hay gente que obliga a otros a hacer tantas cosas, pero ellos no están disponibles a hacerlas ellos mismos. Cuidado con ese tipo de personas. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Por qué? Por la obra de la carne. Mucho cuidado, ¿ok? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El espíritu te conecta con Dios, amén. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y después, ahí sí fue cuando dije, uy, no, ya demasiado. Pablo está diciendo muy fuerte, dice ahora, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense si ahí termina el libro de Romanos, estaríamos todos en el aire con nuestra fe, ¿cierto? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta, la podemos leer todos. 1, 2, 3. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Aquí está lo fuerte, que todos de una manera entonces se han acordado de este versículo y también se han apropiado de él y también lo han memorizado. ¿Están listos? El 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne. La carne te mata, la carne resiste al espíritu, la carne tiene sus propios vicios, sino conforme al espíritu, y está en mayúscula. Por eso usted tiene el poder del Espíritu Santo que te ayuda a transformar, que te da convicción y te evita toda condenación. Y si usted quiere evitar condenación, escuche la voz del Espíritu Santo y no se contamine. Es fácil de contaminarnos. Es fácil. Ande con una persona que le guste decir cosas mal de otros y te va a contaminar. Tu oído es santo y sagrado. No acepte contaminación en tus oídos. Tus oídos son sagrados y santos, no son tachos de basura. Amén. Donde te tiran ahí. No. Es que hay chismes. ¿Cómo sabes que hay chismes? A ver. Calcule, deduzca. Nadie te va a decir algo si tú paras así. ¿Qué? Ajá, ¿y qué más? Y empieza a pedir opinión. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Si alguien te llama, venga, te cuento la última de fulano. Traigamos a fulano para escuchar los tres. Ya no te la puedo contar. Ahí tampoco quiero escuchar. ¡Chao! ¿Cómo usted se empieza a librar de tantas cosas? Y algo muy lindo, muy especial, quiero regalar este pensamiento que Dios me dio a mí durante el tiempo que estuve con muchas situaciones así. Y está tan agradecido con Dios. Porque algo que Dios ha hecho en mi vida, y espero que también lo hagan en su vida, porque no hace excepción de personas, que lindo vivir la vida sin que usted tenga rencor o molestia contra otros. Porque usted no sabe cuándo se te va a apagar la luz. Y la falta de perdón hace mucho daño.
Y persona que está tranquila en el Señor y ha perdonado, hagan lo que te hagan, digan lo que digan. Tú sigues adelante, el día que Dios te lleve te vas bien contento, te vas sonriente. Vienen los ángeles por ti, te vas bien sonriente. Voy a mi encuentro con mi Señor. No hay ningún pendiente aquí en la tierra. Amén. Usted se preocupa que por el banco, que por los números. No se preocupe por eso. Otros van a disfrutar lo que usted ha amontonado, otros lo disfrutan. Pero asegúrese que usted está limpio su corazón y tiene convicción de que tiene atado a nadie con resentimiento. Absolutamente a nadie. Porque Satanás usa eso para tenerte a ti detenido de las bendiciones que Dios tiene para ti. Usted suelta, Dios te bendice. Usted suelta, Dios te bendice. Vienen más bendiciones a ti cuando tú aprendes a soltar. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. No importa. Yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, soy más que vencedor por Cristo que me amó. Hoy les invito a una sinceridad con el Espíritu Santo. Les invito que hoy este mensaje de esta mujer que fue hallada en adulterio logró ser libre de condenación por la intervención personal y divina de Jesús. La misericordia vence la condenación. Sea misericordioso con los que te han hecho faltas a ti. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Esta mañana, todo rostro agachado, todo ojo cerrado, quiero hacerte una pregunta. ¿Has confesado a Jesús como tu Salvador? ¿Has entregado tu vida para que Él te toque, te transforme? Querido, querida, si ese eres tú, ahí donde estás, el Señor quiere contigo comunión. Él te ama. Él te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama y Él quiere transformarte. Si tú estás luchando con alguna circunstancia y quieres decir, bueno, Señor, ya no pude yo, ya he tratado por aquí, pero ahora te entrego todo a ti. Si ese eres tú, querida, querido, puedes levantar tu mano en alta. Queremos reconocer hoy quien da un paso de fe, aceptar a Jesús como su Salvador. No mira a la derecha, no mira a la izquierda, atrás o adelante. Es cuestión muy personal entre tú y el Señor. Solamente levantando la mano y dices, pastor, yo quiero que Jesús sea mi Señor. Confesando con tu boca y creyendo en su corazón que Jesús murió y resucitó a los muertos, serás salvo. Murió y resucitó a los muertos.